Y mi mamá, como mi papá se venía para los Estados Unidos muy seguido, le gustaba mucho venir para acá porque la entrada en aquellos tiempos, cuando yo nací, en aquellos tiempos la entrada no había ni cerco siquiera para dividir los Estados Unidos de México. Así que la gente podía entrar por donde quiera. Nació primero mi hermano Guadalupe Rivera, nació Pedro Rivera y luego nació María Luisa Rivera, que es la única que queda, la única hermana que tengo. Para poder mantenernos, ella agarró 5 pesos, para que vean lo que valía el dinero en aquel tiempo. Con 5 pesos se fue a la barca. En la barca compró un costal de... Ella iba y compraba tortillas, compraba chilito, compraba un ajo, compraba un tomate y se llevaba su paquetito de tortillas, porque había veces que vendían tortillas por 20 centavos. No tuve un sueño, ni tuve una visión, ni nada. Estaba yo temprano, eran como las 7 de la mañana, no recuerdo a dónde salí, ahí cerca de la casa de San Gregorio, y miré que un amigo estaba sentado en la banca esperando el camión. Entonces llegó otro y se sentó a un lado de él, y cuando menos pensé ya le había pegado un puñete en el estómago. Entonces lo agarró y lo dobló así, y así se quedó el amigo. Eso nomás vi, ya no miré qué pasó, ni si ese me asusté o no, al caso es que me fui para la casa. De ahí le dije a mi papá lo que había mirado, y dijo mi papá, no, pues mejor vámonos de aquí. Estamos listos, mi gente preciosa. Les voy a platicar la trayectoria desde que yo tenía 6 años. 6 años tenía un primo hermano. Bueno, en primer lugar estamos aquí en el podcast de los famosos, en el segmento de El Rincón de los Recuerdos de su amigo Pedro Rivera. Desde que yo nací, cuando cumplí los 6 años, un primo hermano que tenía muchas chivas, Félix Cervantes, él tenía muchas chivas. Entonces había veces que nos llevaba nomás para mirar las chivas y mirar el perro que andaba detrás de las chivas y todo. Y mi mamá, como mi papá se venía para los Estados Unidos muy seguido, le gustaba mucho venir para acá porque la entrada en aquellos tiempos, cuando yo nací, en aquellos tiempos la entrada no había ni cerco siquiera para dividir los Estados Unidos de México. Así que la gente podía entrar por donde quiera, por Tecate, por Mexicali, por Sonora, por todos lados podías entrar a Estados Unidos y pues se les hacía fácil. Mi papá se venía y no mandaba dinero para comer. Mi mamá, ¿qué hizo? Ya que nací yo, nació primero mi hermano Guadalupe Rivera, nació Pedro Rivera y luego nació María Luisa Rivera, que es la única que queda, la única hermana que tengo. Entonces, para poder mantenernos, ella agarró 5 pesos, para que vean lo que valía el dinero en aquel tiempo. Con 5 pesos se fue a la barca. En la barca compró un costal de cacahuates. Los cacahuates venían en un costal de jarcia así, chicos así. Entonces se los llevó el costal y se llevó un montón de bolsitas de papel, así chiquitas. Ahí enfrente de la casa no había ni banqueta ni nada. Enfrente de la casa puso una jaba, de esas jabas donde vienen, no sé si las han visto, donde viene las cebollas, los ajos, el betabel y todo en una jaba. Una jaba así, la envolvió con una manta y llenaba sus bolsitas de cacahuates y los daba a 10 centavos la bolsita. Entonces, pero en aquel tiempo el dinero valía. Con decirles que en Pueblo Yaqui, Sonora, nada más, a mí creo que me daba 6 pesos en la mañana y me iba y compraba 3 pesos de pan. Y 3 pesos de pan me llenaban una canastita. Entonces en esa canastita ya me iba yo a vender pan en Pueblo Yaqui, gritando en la mañana, pan caliente. Entonces me iba gritando pan caliente y ya cuando regresaba para irme a la escuela, acá en Pueblo Yaqui, ya llevaba yo 6 pesos. Con los 3 pesos que ganaba, ella iba y compraba tortillas, compraba chilito, compraba un ajo, compraba un tomate y se llevaba su paquetito de tortillas, porque había veces que vendían tortillas por 20 centavos.
En aquel tiempo estaba tan barato todo, tan padre que vivía uno, sin pagar renta absolutamente. Entonces, esa fue la misma vida que llevé allá en San Agustín, que llevó mi mamá vendiendo fue lo mismo. Entonces mi papá iba y pues ya dejaba embarazada a mi mamá y se venía otra vez para Estados Unidos y casi siempre estuvimos sin papá. En una ocasión, después de tanto luchar mi mamá, la jabita de cacahuates que vendía, ya después ya tenía que naranjitas, que tenía granadas, de los mismos que le llevaban los vecinos. Entonces ya también ahí vendía una granada, unas naranjas o unos limones ahí, y siempre con los cacahuates. Entonces ya miró que iba creciendo, que la gente iba y la buscaba por la amistad que llevaba en el rancho. Entonces ya se metió para dentro de la sala. Entonces ahí ya compró un mostrador y empezó a llevar ya cositas más grandes. Y ya empezó a comprar una vitrina y cosas de esas. Y en una ocasión ya estaba la tiendita más o menos y llega mi papá de Estados Unidos. Y ahí en el rancho, pues vagos ahí donde quiera. Había un vago que le decía, que se llamaba el Chin, creo que todavía vive, el Chin. Entonces ese era muy travieso y se metía a los lugares y agarraba cosas y se las llevaba y pues la gente no le hacía nada. Y mi mamá, pues siendo mujer y nosotros estábamos chiquillos de a tiro, no podíamos hacer nada. Entonces mi papá estaba ahí de casualidad cuando vino de Estados Unidos, llegó el Chin y metió la mano a un bote de manteca de cerdo, un bote de manteca de puerco. Metió la mano así en el bote de la manteca y le tiró a donde estaban los dulces, donde estaban las papas, donde estaba, allí llenó de manteca. Y mi papá estaba cortando queso en ese tiempo. Sí conocen los quesos de México, ¿no? Los que vienen así, quesos grandes. Sí. Que se llama el queso grande, tú lo conoces, ¿verdad, David? En los ranchos te venden queso chiquito si quieres, o si quieres un queso más o menos, o si quieres el queso grande se llama. Ahí en el rancho le ponían una piedrota arriba. Exactamente, queso así de esos. Entonces mi papá estaba cortando queso para alguien que le había pedido y miró que este camarada andaba tirando la manteca, entonces le dijo que no lo hiciera y a él le valió. Y lo siguió haciendo, entonces ya salió mi papá y le dio 2 puñaladas. Eso fue lo que nos hizo venirnos de allá, de aquellas tierras, para Pueblo Yaqui, Sonora. Y cuando llegamos a Pueblo Yaqui, Sonora, pues sufrimos algo porque primero para correr de ahí de San Agustín, de la hacienda de San Agustín, porque mi papá dejó herido al Chin, lo dejó herido y nos fuimos para San Gregorio. En San Gregorio nos pusimos a piscar. Es donde te digo que aprendí a usar el piscador. El piscador ese que te digo que va en el dedo aquí, ese es como una navajita que la puedes traer y abrir así pero es mucha lata. Y cuando le pones un cordón aquí, ese ya nada más abres la mano y le das a la mazorca y ya se abre. Entonces a piscar el maíz ya hecho. O sea, las mazorcas, no los elotes, mazorcas. Y de San Gregorio no tuve un sueño, ni tuve una visión, ni nada. Estaba yo temprano, eran como las 7 de la mañana, no recuerdo a dónde salí, ahí cerca de la casa de San Gregorio, y miré que un amigo estaba sentado en la banca esperando el camión. Entonces llegó otro y se sentó a un lado de él, y cuando menos pensé ya le había pegado un puñete en el estómago. Entonces lo agarró y lo dobló así y así se quedó el amigo. Eso nomás vi, ya no miré qué pasó ni si ese me asusté o no, al caso es que me fui para la casa. De ahí le dije a mi papá lo que había mirado y dijo mi papá, no, pues mejor vámonos de aquí.